Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, hoy vamos a seguir con ese ciclo que estamos haciendo desde principios de año, una vez por mes, que es invitar a una persona para hablar toda la hora con nosotros. Ha tenido muy buena repercusión, la última vez estuvo Juan Carlos Di Stéfano, usted se acuerda, mucha gente escribió, y bueno, nos gusta mucho hacerlo, y la clave es a quién traer, a quién invitar para hablar una hora. Tiene que tener mucho para decir, y ese, por supuesto, es el caso de nuestra invitada de hoy. Ahí la presentamos. Eva Giberti nació en Buenos Aires en 1929. Es psicóloga y psicoanalista, autora de títulos como La adopción, Madres excluidas e Hijos del rock. Actualmente coordina el programa Las víctimas contra las violencias. Abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es su último libro publicado. Bueno, Eva Giberti, muchas gracias por haber venido. Bienvenida. Gracias, Cristina, gracias. Estamos gracias contentos de tenerla acá. por esta invitación que me place, me alegra y me retrotrae a tanto tiempo pasado, porque varias veces hicimos entrevistas. Por Cristina, supuesto, a varias lo largo veces. de los años, pero ahora hace Así es. bastante que no venía. Gracias. Y hoy es una entrevista muy larga, porque vamos a hablar toda la hora, así Bueno, que preparada. a ver qué puedo hacer. Acá empezamos normalmente hablando de los inicios, de los orígenes. Usted Ajá. nació acá en Buenos Aires. Nací en Buenos Aires, en la calle Anchorena, o sea, plena ciudad de Buenos Aires. Anchorena y Santa Fe, ¿no? Anchorena y Santa Fe, Sí. en el año 1929. Me encanta porque lo dice, no todo el mundo dice Claro, eso. tengo 86 años, entonces... felicitaciones, doctora. Sí, 86 años. Felicitaciones por haber sobrevivido. Por estar y bien, por estar bien, trabajando sí. y seguir luchando por tantas cosas. Sí, sí. Felicitaciones de verdad. ¿Cómo era su familia, Eva? Oh, mi familia, soy hija única. Y es mentira todas las cosas que dicen acerca de los hijos únicos. Tenemos como... Mi hija también es hija única. Claro, sí, Violeta, claro, me acuerdo La bien. conoce bien. Pero hay mucho mito alrededor del hijo y la hija única, porque dicen que somos malcriadas, mimosas. ¿Y no son, Eva? Probablemente recibamos una atención particular porque el padre y la madre no tienen que repartirse entre 2, 3, 4. Entonces recibimos una atención particular, lo que también nos crea responsabilidades particulares y nos crea obligaciones particulares. Pero lo que quizás se torna un poco más difícil es la socialización en el compartir. Por ejemplo, estar en el jardín de infantes y que la señorita, jardín de infantes es una antigüedad, en el nivel inicial se dice ahora. Ya no hay jardín de No, infantes. no hay jardín de infantes, pero en mis tiempos, en el normal número 1 lo había. Y en esa época lo que yo tuve que aprender era a compartir, porque no era la única para la señorita. Eso sí, para los hijos y las hijas únicas genera alguna complicación porque hay que aprender a que el de al lado no te saque las cosas. Claro, por supuesto. Cosa que cuando hay hermanos no sucede. Entonces, pero a la hija única o al hijo único sí le sucede. Es el aprendizaje de la socialización, particularmente con otros chicos. Pero, y en su caso también lo vio, personalmente. Sí, lo tuve que aprender, lo tuve que aprender. Y después me costó, pero por razones de personalidad, hacer fenómenos de integración grupal. Yo trabajo en grupos. Siempre trabajo en grupos. Siempre trabajé en grupos. Sí, pero el tema es que siempre lidero grupos. El trabajo de la inclusión grupal, por algún motivo, no me resulta fácil porque siempre me marca el grupo como líder. No es que yo vaya a buscar. Alguna característica personal. Es una característica Pero personal. también pasa eso, pregunto, digo. Uno tiene la sensación de que yo estoy segura que lo que estoy haciendo está bien, esto está bien. Entonces por ahí discutirlo con otros uno siente que pierde un poco el tiempo o que tiene que ceder cosas que no quiere ceder. Esto cada vez más me fue pasando en la vida, hasta que aprendí, primero perdía la paciencia. Perdía la paciencia porque adquirir paciencia es un tema de largo aprendizaje, que no necesariamente es tolerancia,
Pero esto que estabas mencionando de escuchar al otro o a la otra es adquirir paciencia. Y en mis primeros años juveniles, y yo sé que perdía la paciencia con gran facilidad, por más que me aguantaba, pero perdía la paciencia, sobre todo por tener que escuchar cosas que no me parecían las razonables. Hasta que con el tiempo tuve que aprender que lo que no me parecía razonable a mí podía ser absolutamente, estrictamente lógico para otra persona. Entonces, el aprendizaje es el reconocimiento de ese otro o de esa otra como tal. Bueno, y eso lleva años, Cristina. Sí. Lleva muchos años. Sí. O no se logra nunca también, ¿no? Hay gente que no lo logra nunca. Sí, es la gente que está absolutamente convencida de que su razón es la única, que es la mejor, que es la verdadera, y lo fácil que es dudar y decir además me equivoqué, el alivio que eso produce. ¿No? Es decir, dudar no sé, o bien poder... Pero claro, lleva muchos años aprenderlo y lleva meterse en el bolsillo el narcisismo, que si bien es necesario para sobrevivir, pero hay narcisismos que se nos tornan muy pesados y entonces queremos ser siempre los primeros, estar en el primer lugar, que haya consideración especial para nosotros, porque nos sentimos particularmente importantes. Bueno, que eso se desmadeje, que se vaya puliendo, lleva tiempo. Entonces, cuando yo digo la edad que tengo, es porque fueron años de aprendizaje y de achicar la soberbia de los años juveniles, ¿no? Trabajar sobre eso. Trabajar sobre eso. Su papá, Eva, era empleado de la Ítalo, la compañía de electricidad. Era empleado de la Ítalo, pero en realidad él vino de Europa, él era italiano, de la Toscana. De ahí me viene a mí todo el amor por Europa y la Toscana. Además yo tengo nacionalidad italiana, además de nacionalidad argentina. Entonces, nacionalidad que me ocupé de tramitar en tiempos del terrorismo de Estado. No fue vocacional, sino que en tiempos del terrorismo de Estado yo tuve que pasar malos momentos. Ya vamos a hablar de eso, pero no se fue de la Argentina. No, usted. no me fui. No me fui, pero por las dudas la tenía. Por las dudas, doble nacionalidad, mal llamada doble nacionalidad en realidad. Nacionalidad ítalo-argentina o argentino-italiana. Pero en realidad mi padre, que venía desde una línea anarquista, como buen italiano de aquella época, fue quien me introdujo en la literatura, en la escritura. Él era un buen escritor. Y en realidad en la Ítalo lo que hacía, además de ser empleado, era funcionar como asesor de los ingenieros, asesor en arte. Porque compraba obras de arte, ¿no? Compraba obras de arte para los ingenieros que confiaban en él, entonces él iba a los remates, era un buen, ¿cómo puedo decir? Un buen comprador en el sentido de podía diagnosticar, la palabra no es correcta, sabía reconocer aquella pintura o aquellas obras de arte que recomendaba. Y de ahí probablemente venga también mi pasión por coleccionar determinados objetos en mi casa que no podría comprar con los precios con que se compraban esas obras extraordinariamente bellas, pero esas obras entrañables que se encuentran en los viajes. Claro, recuerdos de viajes. Usted tiene muchísimos en su casa. Tengo muchos, sí. ¿Le gusta coleccionar? Me gusta, sí, sí. ¿Su papá se suicidó, Eva? Mi papá se suicidó. Mi padre se suicida cuando yo tenía 11 años y es un recuerdo traumático, sigue siendo traumático, porque se suicidó en presencia mía. Es decir, yo estaba en una ventana, o sea, en el piso que ocupábamos tenía 3 ventanas, el dormitorio de mis padres, el baño y mi habitación, mi dormitorio. Y en ese momento, que era un 1 de noviembre, él se acercó eran esos balcones franceses que son
pegaditos a la ventana, angostos. Y yo estaba mirando por la ventana, mirando al chiquilín en la calle Sadi Carnot, que ahora se llama Mario Bravo. Ah, Sadi Carnot se llamaba. Se llamaba Sadi Carnot y ahora se llama Mario Bravo y Humahuac. Yo estaba mirando al chiquilín de 13 años que estaba en la azotea de la vereda de enfrente. Esto era un 5º piso, de modo que debía ser la azotea del 4º piso. Y vi que mi padre se asomaba al balcón. Entonces yo también me asomé un poco para mirar y claro, lo vi hacer un gesto raro, que se daba vuelta, se agarraba del superior dintel, se sentaba en el balcón y se dejaba caer. Yo no sabía que eso era un suicidio, pero lo vi caer y sentí el plaf contra la planta baja. Eso sí lo recuerdo como ahora, el sonido del cuerpo. Sí. Y lo que atiné a hacer fue a salir corriendo, bajar los 5 pisos por la escalera, en el momento que una señora vecina del 4º piso subía, tocaba el timbre mientras yo salía y me decía, Evita, Evita, tu papá está en casa. Claro, lo había visto caer. Entonces yo no contesté, salí, bajé por la escalera y claro, ya había gente alrededor que se había acercado, trataban de sentarlo en una silla. Yo me di cuenta que eso era muy grave, porque mi papá no me miró ni me habló. No estaba dañado, estaba entero, es decir, que no fue un espectáculo desagradable. Estaba entero, con los ojos entreabiertos, pero no me miró. Entonces yo seguí corriendo, crucé la calle, ¿y a dónde fui? ¿A buscar a quién? Me fui a la parroquia, a Nuestra Señora del Valle, y ahí fui, de la mano del cura, al hospital italiano. Me sentaron en la guardia a esperar mientras él entraba a hablar. Y claro, cuando salió me dijo, bueno, Evita, yo era Evita en ese momento, mira, es triste, pero tu papá se murió, no va a vivir, te voy a llevar a tu casa, te voy a llevar de vuelta a tu casa porque tu mamá te debe estar esperando. Y así fui, como aparecí en mi casa, en Sadi Carnot 586, 5º piso, donde por supuesto estaba mi madre desesperada, primero porque todos los vecinos se le habían aparecido y la niña no estaba en ninguna parte, y ahí aparecí. ¿Y su madre había estado durante todo esta tarde? Mi madre estaba en el dormitorio y se enteró cuando alguien le tocó el timbre. Claro. Porque estaba, por eso hice la descripción de las 3 habitaciones. Claro. Mi padre utiliza el balcón del medio y por supuesto quien está en esta habitación no lo ve. A mí me tocó verlo porque saqué la cabeza para mirar. Claro. Fue un episodio que cuento muchos años después, casi a ver, tengo 86, hay que restarle 11, pero cuento muchos años después, yo no diría con la emoción, pero con el sentimiento de algo que fue injusto, y fue muy injusto. Claro, mi padre no atinó a verme a mí en la ventana, por cierto. Un suicida está demasiado ocupado con su dolor interno. Pero ese dolor interno, yo me pregunto, ¿era una persona triste, depresiva? ¿Cómo era? Con los años y con mi profesión me di cuenta que estaba en una depresión aguda, en un cuadro agudo de depresión que no se diagnosticó. Evidentemente no se diagnosticó. Después, hablando con mi madre, pude con los años hacer el diagnóstico y entonces después aparecieron los médicos, apareció Carlos Crivellari, que era mi padrino. Dice, pero ¿cómo? ¿No nos avisaron que este hombre tenía esta tristeza? Esto? No se sabía que existía eso que se llamaba la depresión clínica. Así fue. ¿Y en usted cómo ve en su desarrollo posterior, cómo la marcó esto? ¿En qué influyó en su vida? Probablemente haya influido en el tener que perfeccionarme o buscar un camino en la psicología clínica, que después derivó en una formación psicoanalítica, pero yo siempre trabajo en psicología clínica, y básicamente asociar esto con el cuidado
para niños, niñas y adolescentes. Porque claro, lo que me ocurrió no es para que sea una niña de 11 años el testigo o la testigo de una situación así. Probablemente mi preocupación, porque los niños y las niñas precisan determinado cuidado, pero sobre todo hacerse cargo que están ahí. Esta cosa tan importante que es mirar a los chicos, porque a veces una dice, no, no tengo tiempo para hablar con chicos. No, no, mírelos. Y hay miradas y miradas. Está la mirada canchera, simpática, en que estamos en lo mismo, cosa que un niño y una niña agradece, o la mirada entre acongojada y comprensiva, ¿qué te pasa? No, para acercarse a una criatura. Se habla poco, se trabaja poco en general. Decimos, a los chicos hay que hablarles y prestarles atención. Sí, pero además hay que mirarlos y el chico o la chica reconoce cuando alguien le dice, bueno, escúchame, vení acá, y lo agarra y le dice, mírame y vamos a mirarnos. Contame, yo puedo acompañarte, podés contarme algo. Y cada vez más hace falta esto, porque si no la mirada de los chicos está permanentemente enturbiada por el zapping, por la televisión y por la tecnología, casi digo tecnocracia, pero por la tecnología. La mirada de los chicos está capturada por el Playmobil. Antes eran por los otros chiquitos, ¿cómo se llamaban? Los Nintendo. Sí. Mi nieto. No me pregunte, porque mucho no sé del tema. No, claro, sí. pero uno de mis nietos, Sí, nietos, que ahora tiene 17 años. Y antes por la tele y siempre por algo. Pero siempre la mirada capturada. Claro. Pero ahora es la tele y estos otros fenómenos que si bien coadyuvan para que los chicos y las chicas puedan discernir imágenes, tienen además una velocidad visual que no teníamos nosotros, obvio, claro, que es producto del zapping, el producto de trabajar mucho con la visión, pero al mismo tiempo es una visión capturada, es una visión a la que le falta, bueno, no puedo decirlo estadísticamente, no puedo afirmarlo, pero le falta un poco de paisaje, de plaza, de potrero, de calle, le falta horizonte, porque está acá. Claro. Y el problema de toda esta técnica es que terminamos no sabiendo dónde está el horizonte, que es donde se esconde el arco iris, eso sí lo sabemos. Entonces, todo esto viene porque a los chicos y a las chicas les hace mucho bien que la mirada de la madre, del padre, un hermano o alguien muy cercano, un abuelo, una abuela, nos agarre para mirarlos, ¿no? Claro, con los adolescentes hay que tener cuidado porque lo que le dicen, ¿qué me miras? ¿Sí? Claro. Entonces, mirar, pero no tanto, claro, dice usted. ¿qué me estás buscando? Nos vamos a hacer un pequeño corte y seguimos charlando. Esto recién empieza, ¿no? Hay tanto para hablar con Eva Giberti. Ya volvemos.